Lindero Norte Noticias. Periodismo sin fronteras. Detienen al exgobernador del Partido Acción Nacional, Ernesto Rufo Appel. Sí, el de la transición en Baja California. Sí, el de la rufomanía por investigación de Huachicol. Hoy lo vamos a analizar a profundidad. ¿Qué implicaciones tiene esto? Y el análisis con Antonio Eras, periodista y director de este proyecto informativo. Hablaremos también sobre, continúa la novela, esta telenovela Bonilla Marina y el pueblo de Baja California continúa. Y con ello, pues bueno, veremos cuáles son las nuevas declaraciones. El Partido Acción Nacional pide juicio político, que soliciten licencia. Hay toda una serie de pronunciamientos. También la iniciativa privada, el sector empresarial, se posicionó sobre el tema y acá lo estaremos abordando. Y además del nuevo audio, un tercer audio. Estaremos hablando también de policía municipal que ya fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio. Asesinó a su suegra. Eso es lo que establece la Fiscalía General del Estado. Y la videocolumna sobre la desaparición forzada en Baja California. Lo que dicen los números, Baja California en el top 5 de las entidades con mayor número de desaparición forzada. Vaya, un programa completo, redondo para el día de hoy. ¿Qué le parece si ya iniciamos? Gracias por estar acá con nosotros. Como todos los días, iniciamos con un agradecimiento a usted que forma parte de esta comunidad y una invitación a que se sume a nuestra plataforma en YouTube, donde nos hemos concentrado, donde de acuerdo a las estadísticas que nosotros hacemos en postproducción todos los días con Isaac como el productor, Isaac Zavala y su Adolfo Media, que pues bueno, es con su trabajo que también tiene un enfoque político y periodístico, pues nos ayudan a tener también nuestros indicadores de cuáles son los temas mejores vistos, qué es lo que le gusta a la gente, qué es lo que le gusta a usted, qué pide usted. Y con ello, pues bueno, agradecemos de que ya en lo que vamos de este mes, a la mitad del mes, ya superamos los números del mes pasado. Así nos los muestra la estadística. Más allá de esta semana con los audios de la gobernadora, más allá de eso, hemos tenido muy buena aceptación y esto es gracias a usted. Y ojo, no le estoy hablando que la aceptación sea de que estén a favor de lo que yo digo, sino es que ustedes nos acompañan con su análisis, ustedes entran al debate, entran al cuestionamiento y les gusta formar parte de este espacio y que se ha consolidado, como hemos visto de la noche, al menos en Mexicali. Y miren, vámonos de lleno con la información. Este recorrido, el carrusel que tenemos son dos notas importantes que tienen que ver con detenciones que hizo la policía municipal, donde pues le decimos, no todo es narcotráfico. Y acá detuvieron a una persona por violencia doméstica, pero también porque traía un arma de fuego, una arma larga y estaba amenazando a su propia familia. Esto ocurrido en la capital del estado. La noche del martes ocurrió esto en la avenida Paseo Afrodita en Mexicali, cuando pues se informó al 911 la presencia de un hombre que estaba armado y agresivo. Fue señalado el sospechoso de agredir y amenazar a 3 hijastros de 20, 22 y 24 años de edad, a su propia familia. Al llegar los oficiales al lugar, una de las víctimas refirió que momentos antes arribó junto con sus 2 hermanos a la casa de su mamá para visitarla. Sin embargo, su padrastro se molestó al verlos y comenzaron a discutir hasta escalar a las agresiones físicas. De acuerdo a las víctimas, su padrastro los agredió y posteriormente los amenazó con un arma de fuego larga tipo fusil de color negro con culata de color café, que es la que estamos viendo a continuación, siendo por esta razón que llamaron al 911. Los agentes municipales hicieron la intervención a este individuo identificado como José Ángel, de 39 años de edad. La misma madre de los afectados le permitió a los oficiales ingresar a la casa y detener a José Ángel. El hoy asegurado fue trasladado a la subcomandancia de González Ortega. Cabe señalar que la pareja sentimental del detenido y madre de las partes quejosas hizo entrega del arma de fuego en cuestión, a la cual no se le apreciaba su calibre de forma visible y no contaba con cargador ni cartuchos. Sin embargo, el objeto fue asegurado como evidencia. Es así como José Ángel, de 39 años de edad, fue detenido por policías municipales. Imagínese usted
¿Qué vida le deparaba a esta señora, la madre de estos tres jóvenes? 20, 21, ahora aquí tengo las edades, 20, 22 y 24 años de edad. Los tres jóvenes empezaron a discutir, empezaron a hacerse palabras, pues les va sacando la pistola y es ahí donde ahora sí que llamar a la policía y detenerlo. No hay más. Por otro lado, también un hecho que ocurre en la ciudad de Tijuana, una detención que pudiera ser sin mayor problema porque se trata de marihuana y esto es un tema de delito de narcomenudeo, pero tiene otras implicaciones porque vaya que estaban poniendo a la venta diversos artículos relacionados con el consumo de esta sustancia que para nada era para consumo propio, sino era justamente para su venta. Se aseguraron alrededor de 5 kilogramos de marihuana y hubo la detención de 2 personas, que son las que vemos en pantalla. Todo esto ocurrió en Tijuana, con la intervención que se da sobre la calle Sarmiento, casi esquina con Calzada Defensores de Baja California, cuando los oficiales detectaron un vehículo Volkswagen Jetta que circulaba a exceso de velocidad. Al notar la presencia de la policía, el conductor realizó una maniobra brusca que estuvo a punto de provocar un percance vial, por lo que los agentes le marcaron el alto mediante luces y sirena. Conforme a los protocolos de actuación, entrevistaron a los ocupantes, identificados como Marco Aurelio, de 20 años, y Ángel Ademán, de 28, de Tijuana y Monterrey, respectivamente. Los dos jóvenes tenían una bolsa transparente con hierba verde, que pues obviamente era marihuana, pero además de eso, además de los 5 kilogramos de marihuana, que estaban en 12 bolsas, como las que vemos ahí en la pantalla, también tenían 334 cigarrillos electrónicos tipo wax, 36 bolsas con la leyenda Cannabis Hashish, 117 envases con la marca Oil Labs, 20 frascos con la leyenda Baby Jeter, 15 frascos de extracto Liquid Live Diamonds, 8 cajas con la leyenda Oil Labs y 2 maletas utilizadas para su transporte, así como el vehículo. Por eso, todo esto que cargaban y que vaya que iban a la venta, o no sabemos si la llevaban a un establecimiento donde venden artículos para fumar algún tipo de droga, porque puede ser tanto para marihuana como para cristal, y ahí también pues se ha identificado que también terminan vendiendo droga y todo esto que pues sí es una suma importante de dinero. Pues bueno, fueron cachados con las manos en la masa, bueno, con las manos en la marihuana y con todos los productos también de cannabis, de aceite de cannabis, del famoso wax y todo esto que al final del día, pues por esto fueron turnados a la Fiscalía General de la República y van a enfrentar un proceso judicial por el delito de narcomenudeo o del delito de tráfico de drogas. Y también, ojo, porque usted quizá, que me está viendo, tiene un hijo, una hija, que se la quiere jugar al narcomenudista vendiendo choco brownies, pero con cannabis, y que se la quiere vendiendo cigarritos de mota en la escuela, o que se... Ojo, porque una detención de estas fácilmente te puedes pasar más de una semana detenido, ¿eh? Entonces sí, y además el proceso judicial, y además lo que te va a costar el abogado, todo lo que esto implica, no es un juego este tema. Y bueno, por eso también se lo queríamos poner a continuación. Y mire, el día de hoy, déjeme le marco a Antonio Eras, vía telefónica, que nos va a acompañar el día de hoy, justamente para hablar de la detención de Ernesto Rufo Appel. El día de hoy, alrededor de desde las 2 de la tarde, se notificó la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Rufo Appel. Sí, el de la transición. Sí, el de la rufomanía. Bueno, la investigación es por huachicol, como vemos aquí, la ficha incluso también de la Fiscalía General de la República, quien emite esta información y quien da a conocer pues que este exgobernador panista pues terminó bajo ahora la investigación. Ya había sido señalado en una mañanera, ya había sido señalado incluso en su momento. El mismo Omar García Harfuch no había querido proporcionar más datos y dijo no hay ninguna orden de aprehensión en su contra, no, pero tampoco habló de si se le estaba investigando o no. Era de los nombres que se señalaba dentro de esta red de huachicol fiscal, principalmente después de aquella detención de 8 millones de litros de combustible en los predios propiedad del ex senador morenista, empresario
de Ensenada Novelo. Ahí vemos la ficha que justamente emite la Fiscalía General de la República el día de hoy alrededor de la 1:50 de la tarde, cuando notificaban oficialmente que había sido detenido porque la Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal, sí, los Harfush, habían cumplimentado una orden de aprehensión. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre el tema. Esta es la información oficial. Hay mucho sigilo de dónde fue detenido, cómo fue detenido y todos los elementos, pero hay más datos periodísticos por arrojar y por eso, pues, ¿quién mejor que Antonio Eras, director de este proyecto, para platicar con nosotros y analizar lo que implica esta detención? Antonio, te saludo con gusto. Buen día, ¿cómo estás? Bien, Jorge, te saludo con mucho gusto. Mira, es un tema muy delicado, muy grave, sobre todo por que no existe la información suficiente. Hay dos momentos muy especiales de lo que ha sido el huachicol. Uno, de cuando se da a conocer el ingreso de hidrocarburos a México Mm, por Coahuila y Tamaulipas. Y la otra, en el momento que ya nos toca a nosotros, cuando se descubren, como decías tú, eh, miles de litros en el puerto de Ensenada, en terrenos del senador Novelo. Entonces, ese es un primer momento, ver de qué estamos hablando. La Fiscalía General de la República no ha precisado los datos sobre a qué se debe esta investigación. Eh, Recuerdo, así de bote pronto, Jorge, que Rufo Apple había reconocido que él era socio de la empresa Ingemar. sí. Es una compañía dedicada pues a la compraventa de hidrocarburos. Y entonces, en ese sentido, acuérdate que se hablaba de 15 millones de litros de combustible en Coahuila que fueron detectados por la autoridad mexicana. Ese es un primer momento. Rufo, él es eh, socio, accionista, pero también es secretario del Consejo de Administración. Mm, Eso tiene que ver con una gran responsabilidad, porque formas parte del cuerpo directivo que se encarga de acciones. Él decía que tenían todos los pedimentos, las órdenes de importación y demás, y bueno, parece ser que o no se las valieron en la Fiscalía General de la República. El caso es de que hoy lo detienen. Hasta donde entiendo, están las instalaciones de la Fiscalía ahí en el Boulevard Costero de Ensenada. Y esto representa un duro golpe, sobre todo a la oposición, Jorge. sí. A la oposición en términos políticos, porque Rufo fue el primer alcalde panista de Ensenada, fue el primer gobernador de oposición que le da un viraje a toda la parte política de México. Un poquito en esa época el presidente del PRI era Luis Donaldo Colosio, Ujú. en el 89, quien es asesinado en Tijuana en el 94, y ahí cambian todas las cosas. Entonces, de por sí vemos una oposición prácticamente desfondada. La figura de Rufo implicaba un renacimiento, una idea de resurgimiento parte del Partido Acción Nacional, aunque cierto es de que el panismo está en manos de otros grupos políticos nada acordes con Rufo Apple. Pero bueno, no deja de ser una figura y sobre todo emblemática para Baja California. ¿Qué representa a su vez la posibilidad de que el gobierno de México ahora sí abra los expedientes Mm, y empiece a soltar órdenes de aprehensión contra aquellos empresarios, contra aquellos industriales, contra aquellos políticos, contra aquellos gobernantes que han estado inmiscuidos en el huachicol fiscal? Porque le haría mucho bien a México, pero sobre todo es un acto de justicia. O sea, realmente, si Ernesto Rufo Apple tiene una responsabilidad en esto, obvio que es una acción exitosa de la Fiscalía General de la República. claro. Pero si solamente es un velo, un distractor, le va a salir muy caro al gobierno de Morena. ¿Por qué?
porque habría que ver toda esta connotación que se da en cuanto a la conformación de una empresa y sus responsabilidades en cuestiones operativas para determinar si es culpable o no es culpable. Pero mientras nos vamos a pasar como 6 meses teniendo a Ernesto Rufo en prisión y enfrentando cargos federales de huachicol, de delincuencia organizada, concretamente son los delitos que se le imputan, y contrabando. Porque además, Antonio, son delitos graves, ¿no? Estamos hablando de Claro. que tiene prisión preventiva de manera oficiosa y de esta forma, pues como dices, pues al menos serían 6 meses si es que estos procesos judiciales, sobre todo cuando hablamos de la Fiscalía General de la República, en la reestructuración de la misma y con la sobrecarga en trabajos del Poder Judicial de la Federación, pues están tardando hasta más de un año, como es el caso de la agresión de la que fui víctima. Entonces, aquí hablamos de todo un proceso judicial que puede llevar al menos un año a Rufo Apple en prisión preventiva. Y no, sin duda. O sea, ese es uno de los graves problemas. Pero además hay un presidente del Consejo de Administración que no sabemos quién es ni dónde está. Claro. Hay socios, accionistas de esa empresa que tampoco sabemos. Y lo más grave, Jorge, que es donde creo que tendría que dar una explicación el gobierno mexicano, es cómo, cuál es ese engranaje o ese mecanismo utilizado por esta empresa desde el que utilizaron para el contrabando, desde el cruce de la frontera hasta meterla en almacenes de Coahuila y Tamaulipas o hasta Baja California. ¿Dónde están esos mecanismos? ¿Dónde están esos servidores públicos? ¿Dónde está la Dirección General de Aduanas? ¿Dónde está esta militarización o marinización de las fronteras mexicanas? Y hay que recordar un dato, Jorge, también que te sirve de análisis, es que en el Tratado de Libre Comercio, en el Mm, TEMEC, hay un capítulo, el capítulo 27, si no mal recuerdo, sí. es un capítulo contra la corrupción, donde los tres países deben de hacer acciones en contra de la corrupción, particularmente del cohecho y del contrabando. México lo ha incumplido Ujú, flagrantemente. Estados Unidos lo ha cumplido también con el trasiego de drogas, porque aquí es de dos. Es sí. una cuestión binacional, tanto de empresarios o de autoridades estadounidenses como de empresarios y autoridades mexicanas, y obviamente pues de personas del crimen organizado. Va a ser un parangón. La detención de Rufo va a ser un parangón, y creo, mi querido Jorge, que la situación judicial como se está manejando en México, y tú eres víctima de esa burocracia y de esa sinrazón, se da y va a alentar más, a ralentizar más, porque nos encontramos en las vísperas de un proceso electoral. Claro. Entonces, ve la parte judicial, la parte jurídica, la defensa, y habrá que esperar los tiempos políticos para determinar qué es lo que está pasando. Si es un duro golpe al sector empresarial, al sector de la oposición, a los grupos, a los Sí. cárteles o grupos que empresariales del malandrinaje, el negocio de la corrupción que, que impacta, Jorge. Y seguramente vamos a tener, y vamos a estar hablando, como dices tú, durante más de un año sobre esta situación de Ernesto Rufo Apple. Pues muchas gracias, Antonio, por tu análisis, por estar al pendiente y pues bueno, seguir a linderonorte.com, que ahí estaremos publicando pues toda la información al respecto de este tema. Vale, gracias. Ahí tienen ustedes a Antonio Eras, que pues bueno, ustedes vieron, le marcamos aquí en vivo, le había avisado a Antonio, por supuesto, en la tarde, le dijimos, Antonio, te vamos a marcar porque si hay alguien que entiende todos estos entramados de la política, el negocio de un sector empresarial, tema del huachicol, pues es Antonio. Por eso es de que, pues bueno, también lo invitamos a que nos siga, linderonorte.com, que ese es nuestro proyecto y que aquí recae el análisis. Vamos con la videocolumna, Isaac, la videocolumna que pues hicimos el fin de semana, la producción de Isaac Zavala, donde hablamos del tema de la desaparición forzada. Ahorita nos vamos a meter al tema de la grilla.
calma, pero esto es muy importante. Esto es lo que tendríamos que estar hablando en lugar de golpeteos políticos internos de Morena. Baja California, la segunda entidad con mayor incremento de casos de ciberacoso en el país. La Ciudad de México y Baja California son las entidades que reportaron mayor incremento porcentual de ciberacoso a adolescentes y adultos, de acuerdo a estadísticas de INEGI. A pesar del impacto que tienen adolescentes, jóvenes y sus familias, es uno de los delitos que menos se denuncian, pues solo el 11% de las víctimas presentan la denuncia correspondiente ante Fiscalía. Es decir, la cifra negra de este delito que va en incremento es del 89%. Definamos qué es el ciberacoso. Es una conducta ilegal que representa una serie de delitos ante el empleo de plataformas digitales para amenazar, hostigar e intimidar a usuarios de internet, principalmente en redes sociales. ¿Y cómo fue ese incremento que marcó INEGI en su último estudio? Pues las víctimas de ciberacoso en Baja California registran un aumento significativo, casi del 20%, pero en 2024 ya registraba un incremento del 16% de usuarios de más de 12 años. Es curioso que en el periodo de estudio de INEGI se reportó a nivel nacional una disminución de casi 3 puntos porcentuales. En Baja California, la mayor parte de acosadores busca contactar mediante identidad falsa, pero también hay quienes ofenden y hacen insinuaciones o propuestas sexuales, principalmente a menores de edad. La mayor parte de acoso cibernético se recibe a través de mensajes en redes sociales de Facebook y en WhatsApp, seguido de llamadas de teléfono celular. Los principales acosadores son conocidos, amigos, compañeros de escuela o trabajo, también exparejas sentimentales y hasta familiares. Las edades de las víctimas son sobre todo aquellas que oscilan entre los 20 y 29 años de edad. Son más mujeres que hombres las víctimas. El promedio de uso de internet por día, por ejemplo, en nuestra entidad es de 4.6 horas en mujeres y 1 hora más en hombres, mientras que aquellos que sufrieron acoso estuvieron en redes sociales 5.7 horas por día. De la población que usó internet durante los últimos 3 meses del 2025, el 64% adoptó alguna medida de seguridad para proteger su dispositivo o su cuenta, pero las recomendaciones o medidas que da la autoridad para las víctimas del ciberacoso, además de la denuncia ante Fiscalía, que eso es crucial, es bloquear la cuenta del usuario o agresor o de plano ignorarlo. La pregunta que dejo en el aire es si usted como madre o padre de familia platica o discute con sus hijos sobre el uso de las redes sociales y las medidas de prevención para evitar ser víctimas de ciberacoso, porque hay delitos que también van en incremento como el grooming, que es el acoso sexual cibernético en la que un adulto se gana la confianza de un menor de edad a través de internet, fingiendo tener su misma edad o los mismos intereses, con el objetivo final de obtener imágenes íntimas, abusar sexualmente de él o explotarlo. Vaya, hay mucho que discutir al interior de nuestras familias. Baja California es la quinta entidad del país con más desaparecidos en lo que va de este 2026. Son bajacalifornianos 8 de cada 100 personas víctimas de desaparición forzada en México en los primeros 6 meses del 2026, de los cuales siguen sin conocer su paradero ni tampoco su estatus de investigación, de acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas de la Comisión Nacional de Búsqueda. Son hombres y mujeres a los que desaparecieron de enero a junio del 2026 y cuentan con reportes y carpetas de investigación en la Fiscalía Estatal. Durante los primeros meses de este año se reportaron en todo el país 11.746 personas desaparecidas, de las cuales se localizaron 6.978 y 434 aparecieron muertos. Según datos oficiales, tan solo en los reportes de desaparición forzada del primer semestre del año, en México siguen ausentes 4.768 personas. La mayoría de estas víctimas corresponden a 5 entidades del país, entre ellas Baja California. La entidad gobernada por Marina del Pilar y por 7 alcaldes de Morena reporta aún sin localizar a 340 personas durante este año, que nos ubica en quinto lugar nacional. El listado de aún no localizados del Registro Nacional de la Comisión de Búsqueda señala que el primer lugar lo ocupa Ciudad de México con 541 personas, seguido de Michoacán con 379, Sinaloa
Sinaloa 351, Nuevo León 341 y Baja California con 340 desaparecidos. La cifra nacional señala que son varones 3 de cada 4 víctimas entre los 15 y 35 años de edad. En cambio, la edad de las mujeres oscila entre los 10 y 20 años. Cabe recordar que en México existe un registro oficial de 135,000 personas desaparecidas de 1952 a junio del 2026. Pero bueno, mientras que a nivel nacional se dan a conocer estas cifras alarmantes, en Baja California continúan apareciendo cadáveres en el cementerio clandestino de Miguel Alemán. Sí, en la Reserva Natural Protegida ya van 46 restos óseos de personas encontradas en 22 fosas clandestinas, todas localizadas en este 2026. Lo alarmante es que colectivos y autoridades presumen que todavía hay más cuerpos enterrados en este polígono que se encuentra entre Sonora y Baja California. Y por otro lado, colectivos y familias de jóvenes desaparecidos en bares de Mexicali exigen la construcción de un memorial justo enfrente del antiguo Bar Shots, epicentro de las últimas desapariciones forzadas de jóvenes en plena zona turística de Mexicali. Con esto buscan un espacio que apela a la memoria, al duelo y sobre todo a la exigencia de la verdad histórica y de la justicia. Ahí está lo que planteamos. De una vez les pasamos las 2 editoriales, ¿no?, que hicimos durante el fin de semana. Es importante ahí tenerlo en el análisis. Y bueno, nada más la reacción, se me olvidó poner la reacción del Partido de Acción Nacional, porque inmediatamente después de que se dio a conocer la detención de Ernesto Rufo Appel, del exgobernador panista, emitió un posicionamiento que pues no vino acompañado de un video de la presidenta del partido, Lisbeth Mata, ni nada. Fue sencillo y claro. Ahí lo tenemos, ahorita se lo vamos a compartir, porque ellos señalan prácticamente como una caja china. Y es que señalan, ante el desastre de Morena por los audios de Marina del Pilar, hoy pretenden generar un distractor. La detención injustificada de Rufo no es más que una burda y sucia maniobra que se les va a revertir ante la gente. Así dice el Partido Acción Nacional. Consideran que están desviando la atención, un distractor, dice, ante este pues tema de los audios de la gobernadora. Y justamente, no, porque para nosotros no es un distractor, vamos a los audios. Un tercer audio de la gobernadora Marina del Pilar el día de hoy se dio a conocer. Un tercer audio donde ahora se habla de un encuentro que se iba a llevar, pues ya no creo que se lleve, en agosto de este año en Panamá, una ciudad que con República Dominicana son estos emblemas, basta decir Panama Papers, son estos emblemas como si fuera un territorio neutro, como si fuera la Suiza, pero realmente ahí hay extradición, en Panamá, de Estados Unidos y para México, sí hay extradición, pero es como estos paraísos fiscales y también de corrupción en donde se hacen estos contactos, pactos, convenios, tranzas en lo oscurito cuando quieren arreglar cualquier tipo de trámite. Bueno, allá citaron a la gobernadora y la gobernadora había aceptado. Después le cambiaron la pichada y le dijeron, siempre no, es Tijuana. Y esto pues nos va confirmando mucho de que se trata simplemente de un bule, de una, no sé cómo calificarlo, pero una estafa muy bien hecha. Un planteamiento donde la gobernadora cayó redondita. Y esto no le exime de todo lo que dijo en estos audios. Al contrario, se tiene que hacer un análisis e investigación paralela. Pero como punto de partida sí es lo que ha venido señalando la gobernadora, una trampa a la que le puso Jaime Bonilla. El propio Jaime Bonilla dice, no es cierto, es ilógico que yo se lo haya puesto. Pero curiosamente, en esta última conversación se escucha ahí los susurros de Bonilla, sí se logran a distinguir más o menos. Pero bueno, quizá para usted esto no es importante. Lo importante es que dicen los audios. Vamos a escuchar qué dice este tercero, que después de la conferencia de prensa que da el día de ayer, Héctor de Mauleón, el periodista, columnista del Universal, que ha venido desde la Ciudad de México dando a conocer estas filtraciones de audio, donde no hace mayor análisis más que compartir y transcribir el audio, pues que sí, quizá pues no necesita mayor análisis para muchos, pero para los que vivimos acá, sabemos más contexto que simplemente lo que se dice ahí. Pero vamos a escuchar qué fue lo que señala este tercer audio y ahorita vamos señalando qué dijo el PAN, qué dijo el sector empresarial al respecto, porque vaya, que hay mucho donde cortar.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señora gobernadora. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bien, ¿y usted? Bien, con bastante trabajo. Pero Me imagino. señora gobernadora, le quiero comentar que la primera reunión sería El a Universal. finales de agosto y sería en Panamá. Ah, caray. Department of Homeland es quien, y junto con el Department of State, son los que otorgaron la reunión y que sea en Panamá. Ok. El Universal. Oye, bueno, pues, ¿cómo le damos seguimiento? ¿Pueden ir mis abogados conmigo? ¿Cómo sería ahí la dinámica? Voy a preguntar si pueden acompañar a sus abogados. Pregunto con los superiores arriba de DHS y al momento que me digan, pero lo único que le quería comentar es de que la primera reunión ya está autorizada. El Y sería Universal. en Panamá. ¿Por qué? Lo que pasa es de que no quieren que haga una situación que vean, ya tengo un riesgo ya en Estados Unidos, hacer la cita en Estados Unidos o ya sea en México. Quieren hacerla en un lugar, ¿cómo le llaman? El Universal. Territorio neutral. Bien. Sí, porque yo pues he estado dando el seguimiento institucional. Es que es como tanta gente, ¿no? Que se acerca, que todos me dicen, no digas nada y demás. No, eso no entiendo. El Universal. Sí, estaba dándole el seguimiento institucional, pero bueno, yo sigo aquí, a tus órdenes, si hubiese algún enlace que pudiera verlo con mi abogado y demás, pues para darle toda la formalidad a este tema, ¿no? No te creas, si me El pues Universal. como es algo que no conozco, son reglas, leyes que no conozco, pues sí me inquieta un poco, ¿no? Sí, no, comprendo, no hay nada de que Gracias. inquietarse, no comprendo eso. Comprendo Sí, yo eso. sé. El Universal. No tiene que alarmarse, nada. Por lo tanto, es de buena oportunidad, por lo tanto, el primer comienzo, pues para hablar con Homeland. Ellos son los que están encargados de mayor parte de la visa. Ok, sí, claro. El Universal. Bien, pues yo aquí quedo pendiente. Tú me dices entonces cuál sería el seguimiento y con quién lo veo. Perfecto, muy bien. Ya vamos viendo. ¿Sale? Excelente. Gracias. Ok, Gracias. que tenga buen día. Que tengas buen día. Hasta luego. Be able to corroborate whatever you're saying with what they already know. You understand? Mm-hmm. So, bottom line is, and they will tell you to this at the meeting, that you have to be open and honest with everything, and then from there they can go forward, El Universal. assist you with any visa issues, assist you with other things, not being charged, and whatever they could, bring to the table would be discussed between you and all of us together. Estaba al principio cuando le comenté, nomás para estar claro, señora gobernadora, cuando yo le comenté Panamá, cuando le comenté Ciudad de México, El es Universal. porque HSI y FBI querían sacarla y hacerlo en un territorio neutral. Entonces, Claro. Ahorita es cuestión normal y aparentemente también para cuestiones que no se filtre sobre la prensa o cualquier cosa, sea muy secreto. Governor, I have questions real quick for you. El Universal. If you decide you want to speak to my contacts here with the FBI, or would you want to, or you can think about it, would you want to do it in Tijuana or in Miami? En Tijuana. Oh, El Universal. Okay. I was just curious for logistic reasons. I was curious. Entonces, la cosa va a ser directamente con FBI y ellos están dispuestos aquí a venir a Tijuana. Okay. Yeah. And so just, I want you to just think about it, Governor, and then, do you want to think about it and then El let Universal. us know to call your attorney, or do you want us to go ahead? Yo preferiría que I prefer that my attorney Calls us? Yes. Okay. Yes. That he can speak with you, and Yeah. then he give me the Information.
El yes, the Universal. information, and we do what they think is better Yeah. for me in this case. Oh, Right? I agree. Yeah, What do you think? absolutely. Yeah. Absolutely. We will do that. Yes. So Perfect. so after this, then we'll hang up, Governor, and then I will contact El my Universal. side, the FBI, and then tell him what you just said, and then we'll go from there through your lawyer. Okay. I appreciate that. Eso es lo que dio a conocer. Ya sé que está muy enfadoso que cada rato decían el Universal, pero pues es que también de ahí es donde se tomaron los audios y muy pocos daban el crédito al periódico como al columnista Héctor de Mauleón. Pero aquí son varios temas. El primero, pues bueno, no es la única llamada que se hizo. No es la única, como había señalado la misma gobernadora. Dijo es una conversación, no dijo la duración, pero no es de 1 hora como señalaban los bonillistas. Pero sí es de 1 hora, no es de 1 hora, pero sí no es una. Como podemos ver, ahí cuelgan y se abre otra vez la llamada. No sabemos si todo se hizo en el mismo día, pero ahí queda y acepta la gobernadora. ¿Por qué acepta la gobernadora ir a Panamá? Esto es increíble, porque de acá, ¿cómo la puede salvar la gobernadora de esto? Porque sí, en efecto, yo sí considero que hay elementos para creer que fue Jaime Bonilla Valdés quien le tendió la trampa a partir de su ahijado político, Gil, quien pues entabló este acercamiento y tuvieron la reunión en el gobierno del estado, en las oficinas de Marina del Pilar en Tijuana. Pero ¿por qué tratar un tema personal y meterlo con asuntos de gobierno? Porque no le hablan a la Marina del Pilar, ni tampoco se reunieron en su casa en Calzada el gobernador Jaime Bonilla Valdés y la gobernadora, el exgobernador y la gobernadora. No se reunieron en un son de arreglar porque, ojo, están arreglando su visa de turista. Y ahí el FBI no tiene nada que ver con temas de la visa de turista. Y fue a través de un coyote, porque en Estados Unidos hay coyotes. Pero nos queda claro que todo fue un montaje, que me decían hoy, era así, ¿cómo estás seguro que es un montaje? ¿Cómo estamos seguros de que no lo es? Entonces, por eso es más creíble lo del montaje. Pero independientemente de esto, no es posible que un tema personal, un tema de una visa de turista, porque no era visa de trabajo, se utilicen los medios y el recurso público como lo es una oficina de gobierno, aun cuando la gobernadora dijo ayer, tratamos temas de gobernabilidad, de gobernanza, y después me dijo, oye, te puedo ayudar con la visa. Jaime Bonilla Valdés a través de su ahijado político. Pero pues quedó en absolutamente nada. Estas reuniones en donde en cada audio que sale, la gobernadora habla más. En el primero señaló a un abogado, Michael Nadler, que ya lo hemos comentado, arregla temas que tienen que ver con lavado de dinero, corrupción, principalmente de personas extranjeras cometidas en Estados Unidos. Después, y esto le generó pues, un impacto y una repercusión, pero la libró. Después, en el segundo, pues ella señala que le va a pasar información de las mesas de seguridad, que aquí más que nadie sabemos, y lo hemos dicho, las mesas de seguridad en los estados, incluso Harfuch lo estableció en la mañanera, no valen para pura nada. Entonces, pues era irrelevante, pero aún así está ofreciendo información la gobernadora. Y en este tercero, pues queda o acuerda verse en Panamá. Ya no sabemos qué va a decir el cuarto, porque cada vez se implica más y más y más. Cada vez se hunde más la gobernadora. Y esto es una afectación, ayer lo decíamos con el Rudy, hacia las y los baja californianos, hacia nuestro estado. Vamos a escuchar qué dijo el sector empresarial. La IP el día de hoy también dio a conocer, ¿sí te lo pasaron, Isaac? Dio a conocer Octavio Sandoval. Esto fue lo que dijo el día de hoy en atención a medios de comunicación sobre el caso de los audios. De paz, de seguridad, y tenemos un gobierno que está a salto de mata, a la defensiva, esperando qué respuesta va a dar de esas manifestaciones que se hacen en los audios que han sido públicos, y ahora
pues resulta que se convierte en una crisis política porque hay un involucramiento de quien fue el primer gobernador de Morena. Eso no podemos perderlo de vista. El primer gobernador de ese partido fue el señor Bonilla, y están en una situación echándose culpas que fue el responsable y lo que el otro le contesta, y se está politizando porque resulta que en las respuestas pues viene un componente político ahí de candidaturas. Nosotros elegimos este gobierno para que esté en funciones hasta el último día de su mandato del año 2027. No queremos ni que quienes son senadores y son diputados anden haciendo campañas simuladas, porque son campañas simuladas, el proceso electoral empieza en diciembre, ni que se estén distrayendo de atender los problemas de Baja California, por el cual ellos fueron electos, por el cual ellos se comprometieron a gobernar, dando lo básico, y lo básico que queremos nosotros es la seguridad, la justicia, la salud y las condiciones de armonía social en Baja California. Hemos visto, y no me voy a hacer referencia a los videos, porque todas las plataformas digitales nacionales han hecho análisis y han hecho transcripción de los audios, ¿sí? Y hay contradicciones. La gente tiene la información, la gente está suficientemente informada como para tener un análisis y una conclusión respecto a los hechos que se han estado señalando los últimos 2 meses, que involucran un problema de gobernanza. El llamado al sector empresarial es en 2 líneas. Primero, que se nos hable con la verdad a los baja californianos, que se nos hable con la verdad, que nos digan si hay un problema legal que tiene la titular del Ejecutivo, porque se señale lo enfrente, que agarre el toro por los cuernos y que lo enfrente. Y el segundo llamado que tenemos es al propio gobierno del Estado, a la titular del Ejecutivo, para que haga una reflexión y revise si estas condiciones que tiene de entorno, cómo le afectan en su vida personal, en su familia, en su gobierno y en los baja californianos. Nosotros no estamos pidiendo, y lo digo con toda claridad, que la gobernadora pida licencia. No nos corresponde a nosotros. A nosotros lo que nos corresponde es exigir que cumplan con lo que se comprometieron. Y se comprometieron a darnos prosperidad, se comprometieron a darnos seguridad, se comprometieron a darnos justicia y desarrollo económico. Y eso es lo que estamos pidiendo, y eso es lo que vamos a estar exigiendo hasta el último día del mandato. Nosotros, en los periodos de gobierno, son 6 años, no son 5, y no son 5 y medio y 1 de elecciones. Los senadores y los diputados que andan encampañados y los alcaldes se deben dedicar a hacer el trabajo por el cual fueron electos. Muy ecuánime Octavio Sandoval, aguerrido él, ha sido un contrapeso verdadero del empresariado, sobre todo en temas de corrupción de partido. En su momento lo fue con Kiko, con el Instituto de Transparencia, hoy lo es con Morena, con Marina del Pilar y con Jaime Bonilla. Y ese es el planteamiento que da la oposición. No nos corresponde exigir que se solicite licencia, no nos corresponde generar una inestabilidad política. Ya hay una crisis política y eso lo tenemos que entender. Hoy Baja California, y después ahorita con el tema de Rufo Apple, más allá de que incluso lo analizábamos con Antonio, pues se tratase de un tema de una caja china o de un arresto de carácter político electorero, pues aún con todos estos elementos se le viene complicado al partido en el poder si es que no puede sostener una investigación como esta de gran calado y de un impacto importante. Pero eso también viene a abonar a la crisis política que hay en Baja California, donde están involucrados empresarios, sector político y en los temas de delincuencia y crimen organizado. Y no hablo únicamente del caso Rufo, que él cuenta con la presunción de inocencia, sino en general cómo un sector empresarial se incrustó a Morena, como antes lo estaba con el PAN y como antes lo estaba con el PRI, también para hacer negocios al amparo del gobierno en turno. Y en este caso, pues regresando al caso Morena, al caso Marina del Pilar versus Jaime Bonilla, ¿quién iba a decir que todo inició por una cuestión de negocios con una planta fotovoltaica y 2,
con contratos que se tenían y que Bonilla quería que fueran transeccionales. Hay que recordar nada más que Jaime Bonilla Valdés, después de esta reunión que la gobernadora señaló que se hizo en el mes de diciembre, dio una entrevista a Semanario Z donde el mismo Jaime Bonilla le dijo al compañero periodista Ernesto Lava que no había razones para que le quitaran la visa Marina del Pilar, que era por Carlos Torres sí, pero porque el periodista le dijo, eso es parte del acuerdo, no mencionar a Carlos. Es decir, había un acuerdo. ¿Quién lo rompió antes? Seguramente Marina del Pilar al continuar con el proceso judicial contra Bonilla. Pero, ¿por qué nos tenemos que, las y los ciudadanos, usted y yo, ver cómo se golpetean entre ellos y cómo llegan a acuerdos como llegó Bonilla con Kiko o AMLO con Peña para no llevarlos a juicios y hacer esto como una película de los ilusionistas y terminar ahora jugándonos otro episodio más de una telenovela que pareciera nunca acabar entre estos dos personajes que data desde el 2021-2022 y que ya nos llevó a que hoy por hoy Baja California esté en el ojo del huracán por el pésimo desempeño de nuestros políticos, tanto en la ingenuidad de la gobernadora Marina del Pilar y cómo se fue envolviendo ella en el mismo desarrollo de tengo que recuperar mi visa sí o sí, me cueste lo que me cueste, y hoy le está costando su credibilidad. Y un Jaime Bonilla que lo que menos le importa es su credibilidad, él acostumbrado a mentir, él acostumbrado a generar medidas de presión de todo tipo. Incluso hoy se atrevió a decir con Azucena Uresti, el propio Bonilla, que el exgobernador, que él le dijo a AMLO con pruebas, con 4 pruebas, llevó a 4 personas para que le dijeran, 2 de ellos policías estatales y 2 de ellos de la fiscalía, quienes ellos mismos reconocían que habían traficado droga a nombre de la gobernadora. Entonces le dijo, yo lo llevé a AMLO y ya jamás me volvió a recibir. Entonces prácticamente está haciendo partícipe de un acto delictivo a Andrés Manuel López Obrador, el presidente del país. O sea, un morenista, amigo cercano del presidente, le dice casi también es un narcopresidente, porque llamó narcogobernador a Marina del Pilar. Entonces también se le está yendo a la yugular Bonilla a quienes no piensan como él o no comparten sus negocios. Y hay una definición muy clara en esto, más allá de que si ellos se traicionan o no. Le digo, aquí es la crisis política en la que nos están metiendo. ¿Qué dijo el Partido de Acción Nacional sobre este tema? Vamos a escuchar. Comentarles que hay una preocupación de la gravedad y de la crisis que está sucediendo en Baja California. Y yo lo digo preocupación porque primero somos ciudadanos baja californianos antes que políticos. Y en la historia de nuestro estado jamás había sucedido un acto como este. Primero, es la primera gobernadora, Marina del Pilar, que se le quitó la visa. El inicio de muchos más gobernadores de Morena que le quitaron la visa. Hoy por hoy sabemos que no es un trámite administrativo, sabemos que es un proceso judicial llevado por Estados Unidos en contra de gobernadores de Morena. Y lo relevante y preocupante que sucede aquí en Baja California se deriva de audios filtrados que todos ustedes escucharon, pero el fondo del asunto es lo grave. La gobernadora hace alusión a diálogo permanente con autoridades de Estados Unidos, específicamente menciona diferentes autoridades, Departamento de Justicia, por su propia voz hace ese señalamiento, y FBI. A ver, lo relevante es que además es aceptado ese diálogo por la gobernadora. ¿Qué es lo más grave? Los temas de seguridad. Hace un planteamiento textual de que requiere saber los cargos que se le imputan. Ella menciona, ¿cuáles son los cargos que se me imputan? La respuesta es información confidencial, es una lista de cargos, no solamente es un cargo, es una lista de cargos judiciales, y ella hace alusión a la extradición
Y dice, si es extradición, en tono asustada, menciona, estoy dispuesta a colaborar y cooperar. Y además, lo grave fue cooperar con información de la... Es lo que hace un recuento de los audios Lisbeth Mata y bueno, solicitan juicio político, solicitan que le dicen a la gobernadora pida licencia. Y sí, hoy a la misma gobernadora Marina del Pilar, compañeros de los medios de comunicación la cuestionaron en Playas de Rosarito sobre la respuesta de Jaime Bonilla, que dijo que él se había convertido en el enemigo favorito, que él lo había sostenido ya las acusaciones contra Marina del Pilar en el Senado y que es falso lo falso, ¿no? Imagínense. Pero bueno, ¿qué respondió la gobernadora? Veamos. Rápidamente, el día de hoy el exgobernador Jaime Bonilla daba pues una serie de entrevistas en medios nacionales negando que él hubiera tenido comunicación con usted y pues desacreditándola. ¿Qué podría decirnos usted al respecto? Pues mira, ¿qué te puedo decir? Ya dije yo ayer, dice que no tiene mi teléfono. Sí, imagínate. ¿Ustedes les creen? A ver, fue gobernador, yo presidenta municipal. Bueno, está muy fácil, ¿no? Yo deseo que Dios lo bendiga, como siempre. Pues que Dios los bendiga, dice la gobernadora Marina del Pilar. Y veremos si esta telenovela va a seguir, va a continuar y va a seguir todavía generando más impacto. Y bueno, ya para despedirnos, nada más comentarle, bueno, no, ya con esto nos despedimos. La videocolumna vamos a hablar sobre el tema de este derrame de ácido, que la verdad es un impacto fuerte y vamos a hacer la videocolumna sobre este tema. Tenemos preparado videocolumna sobre el tema de Ernesto Rufo, veremos también si presentamos el tema de la gobernadora, aunque ya está en tercer grado, lo hablaron. Si se dan cuenta, son análisis muy similares, sobre todo qué tanto estaba dispuesta a hacer la gobernadora por su visa y ahora el componente Jaime Bonilla Valdés, que fue capaz de hacer un fraude a la Constitución, como fue calificado por la Suprema Corte, y hizo todo un montaje sobre este tema, lo cual nos habla del morenismo baja californiano, que sus dos máximos líderes, que han sido los gobernadores o sus referentes, pues están involucrados en problemas internos que está sacudiendo a toda Baja California, generando una inestabilidad política y una crisis. Y bueno, nos despedimos. Gracias por estar acá con nosotros. Usted está informado, pero tiene la última palabra. Que pase excelente día. Y pues bueno, hay que estar pendientes del Lindero Norte. Gracias por acompañarnos en esta semana de harto análisis. El fútbol no nace en un estadio, comienza en cada rincón, porque no necesitamos una cancha, ni una portería, y a veces ni una pelota. Porque no importa la edad, ni de dónde vengas, todas y todos vivimos la misma pasión. Aquí empieza el juego, y el fútbol late en todo el estadio. Ven y vive el Baja Food Fest. Él sobrevivió, pero ya no camina. Alguien decidió acelerar. Un choque dura segundos. Las consecuencias duran toda la vida.